El restaurante La Perla de Oro era el más exclusivo de Madrid, un templo de la alta cocina donde comer costaba tanto como un mes de alquiler. Aquella noche de noviembre, cuando la anciana señora de vestido rojo resbaló en el suelo de mármol, el silencio fue ensordecedor. Todos la miraban. Clientes millonarios, camareros de traje, el director mismo. Pero nadie se movió. Era vieja, fuera de lugar en aquel local de 3 estrellas Michelin, probablemente una pobre que había entrado por error. Entonces Carmen Ruiz, 26 años, camarera precaria en su tercer día de trabajo, dejó caer la bandeja que llevaba y corrió a ayudarla. Las risas fueron inmediatas. El director la reprendió. Los clientes ricos la miraron con desprecio, pero cuando el hombre de traje Armani de 5.000 euros entró en el restaurante buscando desesperadamente a su madre y sus ojos cayeron sobre la escena, todos comprendieron que habían cometido el error más grande de sus vidas. Porque aquella anciana de rojo era Dolores Mendoza, madre de Alejandro Mendoza, CEO del Imperio Mendoza Group. Y Carmen acababa de salvar a la persona más importante en la vida del hombre más poderoso de España. El restaurante La Perla de Oro brillaba como una joya en el corazón de Madrid, en el último piso de un edificio de cristal que dominaba el Paseo de la Castellana. 3 estrellas Michelin, lista de espera de 6 meses, clientela que incluía actores de Hollywood, futbolistas del Real Madrid y magnates de la industria. El menú degustación costaba 450 euros por persona, sin bebidas. Los camareros debían tener currículums impecables y hablar al menos 3 idiomas. Era un lugar donde todo era perfecto, controlado, exclusivo. Carmen Ruiz nunca debería haber estado allí. 26 años. Diploma de escuela de hostelería pero sin experiencia en restaurantes de lujo, había sido contratada solo porque uno de los camareros había renunciado de repente y necesitaban urgentemente personal para la Semana de la Moda. Era su tercer día y se sentía como pez fuera del agua entre colegas que la miraban con condescendencia, como si su presencia rebajara el tono del local. Aquella noche de noviembre, el restaurante estaba al completo. 90 cubiertos, todos reservados con semanas de antelación. Había un desfile importante y muchos invitados eran diseñadores, estilistas, modelos. La atmósfera era eléctrica. El servicio debía ser impecable. Carmen se movía nerviosamente entre las mesas, aterrorizada de cometer errores. Sus colegas, camareros con años de experiencia, se movían con una gracia que ella solo podía envidiar. Fue alrededor de las 9 cuando sucedió. Una mujer anciana, quizás 75 años, entró en el restaurante. Llevaba un vestido rojo fuego que desentonaba con la elegancia sobria del ambiente, zapatos con un tacón demasiado alto para su edad, un bolso vintage que había visto días mejores. El cabello blanco estaba recogido en un moño algo desordenado. Parecía confundida, desorientada. El maître, señor Castellano, un hombre de 50 años con bigote perfectamente cuidado y una expresión perpetuamente desdeñosa, la detuvo inmediatamente. ¿Dónde pensaba que iba? ¿Tenía reserva? La mujer balbuceó algo sobre su hijo, sobre una cita, pero sus palabras eran confusas. El maître le dijo secamente que sin reserva no podía quedarse, que quizás se había equivocado de local. Pero antes de que pudiera escoltarla fuera, la mujer dio un paso atrás. El tacón se enganchó en la alfombra persa y cayó. El ruido del cuerpo golpeando el suelo de mármol fue amortiguado por las conversaciones y la música de jazz de fondo, pero lo suficientemente fuerte como para hacer girar varias cabezas. El tiempo pareció detenerse. La mujer estaba en el suelo, de lado, una mano extendida frente a ella, los ojos cerrados por el dolor o la vergüenza. A su alrededor, un círculo de personas que miraban, pero nadie se movía. Los clientes en las mesas cercanas la observaban con una curiosidad distante, como se observa un accidente que no nos concierne. Algunos parecían molestos por la interrupción de su cena de 400 euros. Otros parecían divertidos por la escena. Los camareros intercambiaron miradas avergonzadas. Ayudarla significaba interrumpir el servicio, atraer más atención sobre la situación. El maître hizo un gesto discreto hacia 2 empleados que comenzaron a acercarse lentamente, sin prisa, como si la dignidad del restaurante fuera más importante que la dignidad de aquella mujer. Carmen estaba al otro lado del salón,
llevando una bandeja con 3 platos de risotto de azafrán por valor total de 120 euros. Vio la escena a través del espacio entre las mesas. Vio a la anciana en el suelo. Vio a todos mirando sin hacer nada. Vio las caras de los ricos que se reían, de los camareros impasibles, del maître que parecía más preocupado por el escándalo que por la mujer. Algo dentro de ella se rompió. No pensó en las consecuencias. No pensó en el trabajo que no podía permitirse perder. No pensó en qué dirían. Simplemente reaccionó. Dejó caer la bandeja. 120 euros de risotto se esparcieron por el suelo en una mancha dorada y corrió hacia la anciana. Las risas comenzaron casi inmediatamente. Primero quedas, luego más fuertes. Carmen oyó a alguien decir «mira a esta provinciana» y a alguien más reírse abiertamente. Se arrodilló junto a la mujer, ignorando a todos. La anciana tenía los ojos abiertos ahora, húmedos de lágrimas de dolor y humillación. Carmen le habló con voz suave. Le preguntó si estaba bien, dónde sentía dolor, si podía moverse. La anciana la miró con una expresión de gratitud tan pura que dolió en el corazón. Nadie la había tratado con amabilidad desde que entró en aquel maldito restaurante. El maître llegó furioso. ¿Qué estaba haciendo Carmen? Había dejado caer 3 platos. ¿Sabía cuánto costaban? Debía volver a su servicio inmediatamente. Los empleados se encargarían de la situación. Carmen lo ignoró. Con delicadeza ayudó a la anciana a sentarse. Comprobó que no tuviera fracturas evidentes. Le preguntó de nuevo cómo se sentía. Los clientes alrededor murmuraban. Algunos parecían escandalizados por el comportamiento de Carmen, otros aburridos por toda la escena. Una mujer de vestido Versace comentó en voz alta que el nivel del restaurante estaba realmente cayendo si contrataban personal tan poco profesional. Alguien rió de nuevo. Fue en ese momento cuando las puertas del restaurante se abrieron con violencia. Un hombre entró como un huracán, alto, quizás 1,90, complexión atlética, cabello negro peinado hacia atrás, barba cuidada. Llevaba un traje Armani gris oscuro que Carmen sabía que costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. Los ojos eran oscuros, intensos, desesperados. Miró frenéticamente alrededor del salón. Entonces, sus ojos cayeron sobre la escena. Su madre en el suelo, una joven camarera arrodillada junto a ella ayudándola, y todo el resto del restaurante mirando como si fuera un espectáculo de entretenimiento. La mandíbula del hombre se tensó. Sus ojos se volvieron de hielo. Atravesó el salón en 6 pasos largos. El maître intentó detenerlo, pero él lo apartó con un gesto del brazo que no admitía réplicas. Se arrodilló junto a su madre, diciendo su nombre con voz rota por la emoción. La anciana sonrió al verlo, diciendo que estaba bien, que una amable chica la había ayudado. El hombre miró a Carmen por primera vez. Sus ojos se encontraron y Carmen sintió algo sacudirla hasta los huesos. No era solo la intensidad de su mirada, era la tormenta de emociones que veía allí: alivio, gratitud, rabia. Luego él se volvió hacia el resto del restaurante. El maître, siempre dispuesto a reconocer el poder y el dinero, de repente palideció. Balbuceó algo sobre señor Mendoza, y no sabíamos, pero Alejandro Mendoza, porque ese era su nombre, CEO del Imperio Mendoza Group, uno de los hombres más ricos de España, lo silenció con una mirada. Se levantó lentamente, ayudando a su madre a hacer lo mismo, con Carmen sosteniendo del otro lado. Luego miró a todos en el salón, los clientes ricos que habían reído, los camareros que no habían hecho nada, el maître que había tratado a su madre como basura. Uno por uno, los miró fijamente, y cada uno bajó los ojos incapaz de sostener aquella mirada. Cuando habló, su voz era baja, pero llenó todo el salón. Dijo que su madre tenía Alzheimer en etapas iniciales. Se había confundido. Había salido de casa mientras él estaba en reunión y la había buscado frenéticamente durante 2 horas. Había entrado en ese restaurante porque recordaba que él la había llevado allí años antes. Estaba asustada, confundida, vulnerable. Y ellos, todos ellos, la habían visto caer como si fuera un insecto que aplastar. Todos excepto una persona. Una camarera que había dejado caer los platos, que había ignorado a su jefe, que había hecho lo único correcto en un salón lleno de gente que se definía civilizada. Alejandro miró a Carmen
y en esa mirada había algo que iba más allá de la gratitud. Había respeto, admiración y algo más que ninguno de los dos estaba aún preparado para reconocer. El maître intentó salvar la situación con disculpas patéticas, pero Alejandro lo interrumpió. Dijo que hablaría con el dueño del restaurante mañana por la mañana. Esto no había terminado. Luego, con delicadeza, tomó a su madre del brazo y se preparó para irse. Carmen estaba a punto de volver a su servicio cuando Alejandro se volvió hacia ella. Le preguntó su nombre. «Carmen», susurró ella. Alejandro asintió, como si estuviera memorizando algo importante. Luego dijo algo que heló la sangre del maître y de todos los presentes. Le dijo a Carmen que no se preocupara por el trabajo. Mañana por la mañana recibiría su llamada, y a los camareros y al maître que habían reído o ignorado a su madre, dijo que también recibirían noticias suyas. Pero no sería una llamada agradable. Salió con su madre, dejando tras de sí un silencio absoluto. Carmen se quedó allí, de rodillas en el suelo de mármol, rodeada de risotto esparcido, aún temblando por la adrenalina. El maître la miró con odio puro y le dijo que estaba despedida. Carmen asintió. No le importaba. Había hecho lo correcto. Y en ese momento era todo lo que importaba. Carmen volvió a su piso en Lavapiés a las 11 de la noche, exhausta y emocionalmente vacía. El apartamento era minúsculo, apenas 30 metros cuadrados, con una cama individual, una cocina americana y un baño tan pequeño que había que tener cuidado de no golpearse los codos. Costaba 700 euros al mes, casi todo su sueldo de camarera precaria. Ahora ni siquiera tenía eso. Se sentó en la cama y por primera vez en horas se permitió sentir el pánico. ¿Cómo pagaría el alquiler? Su madre en Andalucía dependía del dinero que le enviaba. Su hermana menor estaba en la universidad y necesitaba ayuda. Encontrar otro trabajo en Madrid, sin referencias, con una historia de despido, sería imposible. Lloró. Lloró por el miedo, por el estrés, por la injusticia de todo. Pero incluso cuando lloraba, una parte de ella sabía que volvería a hacer lo mismo. Aquella mujer necesitaba ayuda y ella la había ayudado. No había nada de qué avergonzarse en eso. La mañana siguiente, a las 9 en punto, su teléfono sonó. Número privado. Carmen vaciló. Luego respondió. La voz del otro lado era la de una secretaria profesional. Hablaba en nombre de Alejandro Mendoza. El señor Mendoza deseaba reunirse con ella hoy mismo, si era posible. Había un coche que podía venir a recogerla en una hora. Carmen balbuceó algo sobre no entender, sobre por qué, pero la secretaria fue amable pero firme. El señor Mendoza lo explicaría todo. ¿Dónde debía enviar el coche? Carmen, aún confundida, dio su dirección. Cuando colgó, miró el teléfono como si fuera un objeto extraterrestre. ¿Qué quería de ella el hombre más rico de España? Pasó la siguiente hora en pánico total. ¿Qué debía ponerse? Su armario consistía principalmente en vaqueros y camisetas. Al final eligió sus mejores vaqueros, una camisa blanca limpia y la única chaqueta decente que poseía. Se miró al espejo. Parecía una estudiante yendo a una entrevista de trabajo, no alguien que estaba a punto de conocer a un millonario. El coche era un Mercedes negro con chofer uniformado. Carmen se sintió ridícula subiendo a aquel vehículo que probablemente costaba tanto como 5 años de su alquiler. El chofer fue cortés, no hizo preguntas. La llevaron por Madrid, desde las calles estrechas de Lavapiés hasta las amplias vías del centro, hasta detenerse frente a un edificio histórico en la calle Serrano. El edificio albergaba las oficinas centrales del Mendoza Group. Carmen atravesó un vestíbulo de mármol que parecía más un museo que una oficina, obras de arte moderno en las paredes, esculturas, suelos que reflejaban como espejos. La secretaria, una mujer de mediana edad impecablemente vestida, la guió hacia un ascensor privado que subió sin detenerse hasta el último piso. La oficina de Alejandro Mendoza era exactamente como Carmen se la habría imaginado. Enorme, con ventanales que mostraban todo Madrid, amueblada con gusto minimalista pero claramente costoso. Y en el centro, detrás de un escritorio de madera oscura que parecía tallado de un solo árbol centenario, estaba él. Alejandro se levantó cuando ella entró. A la luz del día, Carmen podía verlo mejor. Era aún más atractivo de lo que recordaba. Rasgos fuertes, ojos oscuros que parecían leer el alma,
presencia que llenaba la habitación, pero también había algo cansado en él, una tensión alrededor de los ojos que hablaba de noches sin dormir y preocupaciones. Le indicó un sillón frente al escritorio y esperó a que se sentara antes de volver a su lugar. Por un momento, nadie habló. Alejandro parecía buscar las palabras correctas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Luego comenzó a hablar y la historia que contó rompió el corazón de Carmen. Su madre Dolores había sido diagnosticada con Alzheimer 2 años antes. Era una enfermedad progresiva y lentamente ella estaba perdiendo pedazos de sí misma. Algunos días estaba lúcida, recordaba todo. Otros días no recordaba dónde vivía o quién era su hijo. El día anterior había sido uno de esos días malos. Se había confundido. Había salido de casa mientras él estaba en reunión. Cuando Alejandro regresó y la encontró desaparecida, enloqueció. La había buscado por todas partes. Había llamado a la policía, a los hospitales, había enviado a sus empleados a recorrer la ciudad. Cuando finalmente recibió una llamada de alguien que la había visto entrar al restaurante, corrió allí, aterrorizado de qué encontraría, y la encontró en el suelo, humillada, rodeada de gente que reía, todos excepto Carmen. Carmen, que había dejado caer los platos, que había ignorado a su jefe, que la había tratado con la dignidad que merecía todo ser humano. Alejandro dijo que nunca olvidaría ese momento. Dijo que en una sala llena de gente rica, influyente, que se consideraban la crema de la sociedad, la única persona que había mostrado verdadera humanidad había sido una camarera precaria en su tercer día de trabajo. Carmen sintió las lágrimas subir, pero las contuvo. Alejandro continuó. Dijo que había llamado al dueño del restaurante esa mañana. El maître había sido despedido. Los camareros que habían reído habían sido despedidos. Estaba considerando retirar sus inversiones del restaurante completamente, pero no era por eso que la había llamado. Quería ofrecerle un trabajo, no como camarera, como asistente personal de su madre. Dolores necesitaba a alguien con ella durante el día, alguien paciente, amable, que la tratara con respeto incluso en los días en que no recordara quién era. El sueldo sería 3.000 euros al mes, más alojamiento si lo necesitaba, más todos los beneficios. Lo único que importaba era que su madre estuviera segura y tratada bien. Carmen se quedó sin palabras. 3.000 euros al mes era más del triple de lo que ganaba en el restaurante. Con alojamiento incluido podría enviar casi todo a casa en Andalucía, ayudar a su madre, pagar la universidad a su hermana. Pero dudó. No tenía experiencia en cuidar personas con Alzheimer. No estaba cualificada. ¿Qué sabía ella de cuidar a alguien con esa enfermedad? Alejandro sonrió por primera vez, una sonrisa triste. Dijo que había contratado a 6 cuidadoras profesionales en el curso de 2 años, todas con credenciales impecables, referencias brillantes, años de experiencia. Su madre las había odiado a todas, porque trataban el trabajo como un trabajo mecánicamente, sin verdadera empatía. Pero anoche, en 30 segundos, Carmen había mostrado más empatía que todas ellas juntas. Dijo que le proporcionaría toda la formación necesaria. Tendría acceso a los mejores médicos, enfermeros, recursos, pero lo que no podía enseñar, lo que no se podía aprender de ningún manual, era cómo ver la humanidad en alguien incluso cuando esa persona se estaba perdiendo en la niebla de la enfermedad. Y Carmen tenía eso naturalmente. Carmen miró a través de los ventanales la ciudad de Madrid que se extendía bajo ellos. Pensó en su madre en Andalucía, en su hermana, en el alquiler que no habría podido pagar. Pero también pensó en aquella mujer anciana en el suelo, en los ojos llenos de gratitud, cuando alguien finalmente la había tratado como una persona. Pensó que quizás, solo quizás, el universo le estaba dando una oportunidad no solo de salvarse a sí misma, sino de hacer algo significativo. Se volvió hacia Alejandro y dijo que sí. Los primeros días fueron difíciles. Carmen se mudó a la villa de los Mendoza al norte de Madrid, una propiedad enorme con jardines inmensos. Dolores tenía días buenos y malos. En los buenos era lúcida y divertida. En los malos no reconocía a nadie y se perdía en recuerdos confusos. Carmen aprendió a adaptarse. No contradecía cuando Dolores hablaba de su marido como si estuviera vivo.
Aprendió que la música de los 60 la calmaba, que le gustaban las películas españolas antiguas, que el olor de albahaca le traía recuerdos felices. Alejandro observaba todo. Sus ojos iban cada vez más a Carmen. La forma en que reía, cómo la peinaba con gentileza, cómo le tomaba la mano cuando estaba asustada. Comenzaron a hablar, conversaciones cada vez más largas. Carmen supo que Alejandro había sacrificado todo por la empresa, sin vida social ni tiempo para relaciones. Alejandro supo que Carmen enviaba casi todo a casa, orgullosa y fuerte, con una bondad que el mundo no había apagado. Algo se movió entre ellos. Alejandro volvía a casa antes, cenaba con ellas, reía con las bromas de Carmen. Dolores lo notó y dijo que nunca había visto a su hijo mirar a alguien así. 3 meses después, Dolores tuvo una crisis nocturna. Carmen la calmó con paciencia infinita, teniéndola entre sus brazos y cantándole una nana andaluza. Alejandro, despertado por los gritos, las encontró así. Aquella noche se encontraron en la cocina. Alejandro hizo té, se sentaron en silencio. Luego él agradeció por todo, por haber devuelto dignidad a su madre y esperanza a él. Carmen dijo que solo hacía su trabajo, pero Alejandro negó. Se preocupaba de verdad, y eso lo estaba cambiando, recordándole cómo sentirse humano. Sus ojos se encontraron. Alejandro se inclinó lentamente. Sus labios se tocaron en un beso dulce, vacilante, cargado de tensión. Cuando se separaron, ambos sabían que todo había cambiado. Las semanas siguientes fueron sueño y pesadilla juntos. Alejandro y Carmen intentaron mantener las distancias, pero era imposible. Se encontraban buscando excusas para estar juntos. Dolores los miraba con ojos sabios, sonriendo. Pero no todos estaban felices. La familia de Alejandro empezó a murmurar. ¿Una camarera? ¿Una chica del sur sin universidad? Era escandaloso. La prensa rosa olfateó la historia. Los titulares fueron crueles. El príncipe y la cenicienta. La camarera que sedujo al millonario. Los comentarios decían que Carmen era una trepa social. Carmen leyó esos artículos y se sintió enferma. Alejandro la tranquilizó, pero ella sabía que a él debía importarle. Era el rostro de una empresa. Luego llegó el tío Víctor, administrador delegado. Dijo que la relación dañaba a la empresa, que los consejos murmuraban, que los inversores estaban preocupados. Alejandro lo echó firmemente. Su vida privada era suya, pero esa noche Carmen dijo que quizás debían detenerse. No valía dañar todo por lo que él había trabajado. Alejandro la miró como si estuviera loca. Había pasado 10 años construyendo un imperio sintiéndose vacío. Ella le había dado alegría, conexión, amor. No renunciaría por la aprobación de quien no le importaba. Pero la presión continuó. Dolores, en los momentos lúcidos, decía a Carmen que no se rindiera. El amor verdadero era raro. Cuando lo encontrabas, debías luchar. El punto de ruptura llegó durante una cena de gala de la empresa. Alejandro insistió en que Carmen lo acompañara. Carmen compró un vestido modesto, lo único que podía permitirse. La noche fue un desastre. Las mujeres ricas hicieron comentarios sobre su vestido barato. Los empresarios la trataron con condescendencia. La familia de Alejandro fue glacial. Carmen resistió con dignidad, pero al volver a casa se derrumbó. Dijo que no podía continuar siendo la razón por la que era juzgado. Él merecía a alguien de su clase. Ella era solo una chica andaluza que había limpiado suelos. Alejandro la tomó entre sus brazos. Dijo que tenía razón. No pertenecía a ese mundo. Pertenecía a un mundo mejor, donde la bondad valía más que el dinero. Y él quería estar en ese mundo con ella. Le pidió que se casara con él. Allí mismo, sin anillo ni discurso preparado. Solo con certeza. No quería pasar otro día sin ella. Carmen lloró y rió al mismo tiempo. Dijo que sí, a pesar del mundo, de los juicios, de todo, porque el amor que sentían era real y podía superar cualquier obstáculo. Al día siguiente, Alejandro celebró una rueda de prensa. Anunció el compromiso. Dijo que Carmen era la mujer que amaba. Quien tuviera problemas podía hablar con él. Quien no respetara su elección podía irse. Fue un terremoto. Algunos dimitieron, pero lentamente las cosas cambiaron. Clientes escribieron cartas de apoyo. La historia de la camarera que ayudó a una anciana se convirtió en símbolo de que la clase se mide en carácter, no en dinero.
La boda fue sencilla, solo familia cercana y amigos verdaderos en el jardín de la villa, donde todo había comenzado. Estaba Dolores, lúcida y feliz, llorando lágrimas de alegría. Estaba la familia de Carmen desde Andalucía, incómoda, pero emocionada. Y había amigos verdaderos que celebraban el amor. Cuando Carmen caminó por el pasillo improvisado, Alejandro sintió las lágrimas caer por su rostro. Esta mujer extraordinaria, que había entrado en su vida por puro azar, que había mostrado bondad cuando todos mostraron indiferencia, lo estaba eligiendo. A pesar de todo el caos, el juicio, la presión, lo estaba eligiendo. Los votos fueron simples pero profundos. Alejandro prometió honrarla cada día, no olvidar nunca las lecciones que ella le había enseñado sobre humanidad y bondad. Carmen prometió estar a su lado, recordarle quién era realmente cuando el mundo intentara convertirlo en alguien más. Dolores hizo un brindis que dejó a todos en lágrimas. Dijo que cuando había caído en aquel restaurante y todos la habían mirado como basura, una chica desconocida le había devuelto la dignidad. Y esa chica no solo la había salvado a ella, había salvado a su hijo. Le había recordado que había cosas más importantes que el éxito y el dinero. Le había enseñado a amar de nuevo. Los años siguientes trajeron desafíos, pero también alegrías. Dolores empeoró lentamente, pero tuvo 2 años buenos antes del final. 2 años en que Carmen estuvo a su lado. Cuando murió, fue pacíficamente, rodeada de Alejandro y Carmen, sosteniendo sus manos. Sus últimas palabras lúcidas fueron agradecer a Carmen por haber dado a su hijo la posibilidad de ser feliz. Alejandro y Carmen tuvieron 2 hijos. El primero, un niño, lo llamaron Pedro, como el abuelo de Alejandro. La segunda, una niña, la llamaron Dolores, en honor a la abuela. Los niños crecieron en una atmósfera de amor, pero también de valores. Carmen insistió en que entendieran el valor del dinero, que ayudaran a otros, que nunca miraran a nadie por encima del hombro. La empresa prosperó bajo el liderazgo de Alejandro que, influenciado por Carmen, inició programas de responsabilidad social. Crearon becas para jóvenes del sur de España. Construyeron centros para ancianos con Alzheimer. El Mendoza Group se convirtió no solo en una empresa exitosa, sino en un ejemplo de negocio ético. Y cada año, en el aniversario de aquella noche fatídica, Alejandro y Carmen volvían al restaurante La Perla de Oro, no para comer, sino para recordar. Recordar dónde todo había comenzado, recordar a aquella mujer anciana caída, recordar que a veces los momentos más importantes de la vida comienzan con un simple acto de bondad. El restaurante había cambiado de gestión después de que Alejandro retirara sus inversiones. El nuevo dueño, informado de la historia, había puesto una pequeña placa discreta cerca de la entrada. No decía qué había sucedido exactamente, pero tenía una cita. La verdadera clase no se mide en dinero, sino en compasión. Carmen a veces pensaba en aquella noche, en la decisión de dejar caer esos platos y correr a ayudar. No había pensado en las consecuencias, solo había hecho lo que sentía correcto. Y esa decisión había cambiado todo. Había encontrado amor, familia, un propósito, pero más que nada había demostrado que en un mundo que a menudo valora las cosas equivocadas, la bondad todavía tiene poder. Alejandro le decía a menudo que ella lo había salvado. Pero Carmen sabía la verdad. Se habían salvado mutuamente. Él le había dado estabilidad, seguridad, un amor que nunca se había atrevido a soñar. Ella le había dado algo que el dinero no podía comprar. Lo había hecho volver a ser humano. Y todo había comenzado porque una chica andaluza había visto a una mujer anciana caer al suelo y contra toda lógica, contra toda expectativa de un mundo cínico, había elegido ayudar. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida es ver a otro ser humano en su vulnerabilidad y elegir la compasión en lugar de la indiferencia. Dale like si crees que la verdadera clase se mide en bondad, no en dinero. Comenta cuál habría sido tu reacción viendo a alguien caer en ese restaurante. Comparte esta historia para recordar que la humanidad vale más que cualquier cuenta bancaria. Suscríbete para más historias que demuestran cómo un momento de compasión puede cambiarlo todo.
A veces los momentos más importantes de la vida comienzan con las decisiones más simples. Ayudar a alguien que ha caído. Mostrar bondad cuando todos muestran indiferencia. Elegir la humanidad sobre la conveniencia. En un mundo que demasiado a menudo juzga el valor de las personas por su cuenta bancaria o su armario, el verdadero lujo es tener un corazón que ve la humanidad en cada persona. Y a veces, esa simplicidad es lo que salva no solo una vida, sino dos almas que se buscaban sin saberlo.